Este ciclo lectivo nos encuentra en una situación inédita como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en que está inmerso el mundo. Con muy buen criterio, la Universidad Nacional de La Plata ha establecido que su actividad académica no debe interrumpirse, pero la tendremos que realizar a distancia. El cambio de modalidad nos ha sorprendido a todos, por lo que es posible que nuestra función docente se realice con algunas imperfecciones, como también puede suceder con el proceso de aprendizaje. Eso sí, con firme voluntad, responsabilidad y compromiso. Las primeras pautas de este curso aparecen en la carta de bienvenida a la que ustedes pueden acceder mediante la cátedra virtual, que en este ciclo será nuestro principal vínculo de comunicación. Como es el primer contacto que tenemos a través de esta vía, quisiera preguntarnos dónde estamos situados, en qué creemos, para esbozar una primera respuesta. Fundamentalmente creemos en una educación para la libertad. Nos parece que tienen una perenne vigencia aquellos principios del Grito de Córdoba, más conocidos por Reforma Universitaria de 1918, y que me permito resumir en tan solo 7 palabras: democratización y carácter científico de la universidad. Venimos a la universidad a aprender a pensar. Los docentes los guiaremos, le daremos datos, información, opiniones, pero lo más importante es siempre lo que construye cada uno de ustedes conforme a sus propias convicciones. Los provocaremos para producir ese aprendizaje crítico y creador. Queremos hacerlo sin prejuicios, con opinión propia, pero también mostrando y respetando a quienes piensan distinto y nutren con ello a la pluralidad que es esencia de la democracia. Nos acompañarán en este ciclo 2 jóvenes y calificados docentes, Agustina Tomagelli y Patricio Santamarina. Con ustedes y con ellos recorreremos este camino virtual. El pasado 24 de febrero murió en la ciudad de Montreal, Canadá, Mario Bunge. Era físico, epistemólogo y filósofo, una de las mentes científicas más notables seguramente de la segunda mitad del siglo XX y de lo que va del siglo XXI en el mundo. Era argentino y había estudiado en esta querida Universidad Nacional de La Plata, donde también se desempeñó como profesor universitario. Había militado en su adolescencia en el Partido Comunista, del cual se fue descreído. De allí en más adhirió a las ideas del socialismo democrático. Fundó la Universidad Obrera en nuestro país en 1938 e incluso sufrió la cárcel por sus convicciones políticas. Mario Bunge fue un riguroso epistemólogo, un filósofo realista. En nuestro país fue un ácido crítico del peronismo y un acérrimo enemigo de los gobiernos de facto. Se fue del país en el año 1966, en plena dictadura militar, y estableció su residencia en la ciudad de Montreal, donde enseñó en la prestigiosa Universidad McGill y vivió hasta allí hasta su muerte.
fue tal su relevancia científica en el mundo que tuvo el reconocimiento de la comunidad académica con 21 doctorados honoris causa que le otorgaron las principales universidades de todo el mundo, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata. En el año 1982 recibió el Premio Príncipe de Asturias como el mejor aporte al mundo hispanoparlante en materia de humanidades y de comunicación. Por 2 veces recibió en nuestro país el Premio Konex. Fue autor de numerosas obras, más de 60. Mi primer contacto con su pensamiento fue en mi condición de alumno de esta facultad, cursando la materia Derecho Penal 1. En ese momento incorporé a mi biblioteca personal mi primer libro de Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía. Me abrió un panorama nuevo y muy atractivo. De allí en más, siempre fue un referente calificado que me ayudó a pensar. Queríamos, con este recordatorio, rendir un simple y muy cálido homenaje a la memoria del doctor Mario Bunge. Ahora sí, vamos al desarrollo de los primeros puntos de la unidad 1 del programa. Cada vez que tenemos que iniciar el estudio de una nueva materia, de una nueva disciplina, de una ciencia, nos vamos a encontrar con un conjunto de interrogantes que se caracterizan por estar vinculados entre sí. Desde algunos, los más elementales, de los que justamente son los primeros que analiza la ciencia, y otros más complejos. Tratándose del derecho constitucional, nos vamos a encontrar, como ustedes ya lo habrán imaginado, con algunos interrogantes básicos. Por ejemplo, ¿qué es el derecho constitucional? ¿Con qué métodos se estudia? ¿Dónde se originó? ¿Con qué técnicas podría ser estudiado? ¿Qué finalidad tiene? ¿Qué utilidad tiene? Y tantísimos otros interrogantes. Esos interrogantes que se caracterizan por estar vinculados a una temática muy específica, refieren en el campo científico, se refieren como a una problemática. Vamos a tratar de despejar los primeros interrogantes, al menos de manera provisoria. Dentro de estas nociones introductorias, es evidente que el primer gran interrogante que nos debemos plantear es ¿qué es el derecho constitucional? En esto existen tantas definiciones prácticamente como autores hayan escrito sobre la materia. Y allí que no me ha parecido ni necesario ni oportuno traer un conjunto de definiciones de autores que a lo sumo las repetimos para un examen, pero luego no nos dejan una enseñanza más importante. Por lo tanto, me voy a limitar a señalar qué características tienen esas definiciones, cómo las podemos agrupar a grandes rasgos, para que hoy nos vayamos con esa primera idea acerca de qué es el derecho constitucional. En realidad hay dos categorías. Si lo tomamos desde el punto de vista de la cronología de la historia del derecho constitucional, nos vamos a encontrar que hay una doctrina clásica y una doctrina moderna que se diferencian bastante nítidamente acerca del concepto que se le ha dado al derecho constitucional. Esa doctrina clásica, que es la doctrina añeja, la doctrina más
decía que el derecho constitucional es el estudio de la Constitución, básicamente. A eso se refería. Yo he tomado como ejemplo una de las definiciones de uno de los autores más respetados de nuestro país, el doctor Joaquín B. González, que, como ustedes ven, decía, el derecho constitucional constituye una rama de la ciencia jurídica que trata del estudio de la constitución de un país o de las constituciones en general. O sea, el derecho constitucional estudia la constitución de un país o las constituciones en general. O sea que, de acuerdo a este interrogante, estaría claro que lo que venimos a estudiar es la constitución de nuestro país o, a lo sumo, constituciones también de otros países. Extraemos la definición de Joaquín B. González, primero porque es ejemplificativa de esa doctrina tradicional en el derecho constitucional, y por el otro lado, por la vinculación que el doctor Joaquín B. González tiene con la Universidad Nacional de La Plata. Recordemos, allí tenemos la imagen, su estatua está en el jardín de entrada del edificio donde funciona la presidencia justamente de la universidad. Y Joaquín B. González ha sido un hombre público muy destacado, ha sido gobernador de la provincia, de su provincia, La Rioja, ha sido senador nacional, diputado nacional, ministro del Poder Ejecutivo Nacional en 3 oportunidades, y siendo precisamente ministro del presidente Quintana, fue quien impulsó la nacionalización de la Universidad de La Plata, que hasta entonces venía funcionando precariamente como un instituto de educación dependiente de la provincia de Buenos Aires. A partir de allí se da el gran crecimiento que ha tenido la Universidad Nacional de La Plata. Podemos bien decir que prácticamente el fundador de la Universidad Nacional de La Plata, y además tiene la característica de haber sido el primer presidente que tuvo la Universidad Nacional de La Plata en toda su historia. Pero hablamos de 2 conceptos. Uno es el que vincula al derecho constitucional con la Constitución. Hay otro concepto, que es un concepto un poco más amplio, que lo hemos llamado de la doctrina moderna. Recordemos, el otro es de 1897, la definición que habíamos dado, y que hemos tomado también como ejemplo una definición, y nos pareció relevante tomar a una persona que ha estado muy relacionada con la Universidad Nacional de La Plata. Me refiero al doctor Segundo Linares Quintana, quien fue durante muchos años profesor titular de Derecho Constitucional en esta misma Facultad de Derecho, además de ser profesor titular también de Derecho Constitucional en la UBA. Bueno, ¿qué decía Linares Quintana respecto del derecho constitucional? Fíjense ustedes, el derecho constitucional es el sistema de normas positivas y de principios que rigen el ordenamiento del Estado de Derecho y cuya finalidad suprema es el amparo y la garantía de la libertad y la dignidad del hombre. Fíjense que estamos en 1968, han pasado muchos años de aquella definición de Joaquín B. González. Repasemos un poquito. ¿Por qué decimos que hay caracteres muy diferenciales entre una y otra? Más bien yo diría caracteres evolutivos. Dice Linares Quintana, el derecho constitucional es el sistema de normas positivas. Ustedes me pueden decir, bueno, Joaquín B. González decía la Constitución, que es una norma positiva. Hasta ahí estaríamos bastante igual. Pero fíjense que aquí Linares Quintana agrega, y de principios. Esto de los principios en el derecho constitucional
vamos a ver a lo largo del ciclo que constituye todo un capítulo muy relevante del derecho constitucional de nuestra época. Tanto que lo menciona la Constitución, a esos principios, lo tiene muy en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al momento de interpretar la Constitución. Y luego nos dice que rigen el ordenamiento del Estado. Bueno, hasta acá, lo de Joaquín B. González también era la Constitución y la Constitución rige el ordenamiento del Estado. Pero fíjense que aquí Linares Quintana le agrega una palabra más que le da un valor excepcional al derecho constitucional, que rigen el ordenamiento del Estado de Derecho, es decir, de aquel Estado que se subordina al derecho. Y observen también que a continuación dice cuya finalidad, acá ya habla de una finalidad del derecho constitucional, la finalidad suprema, además, la que está por sobre todas las cosas, es el amparo y la garantía de la libertad y la dignidad del hombre. Con esto está diciendo el doctor Linares Quintana que aquellos estados que tienen en la cúspide de su ordenamiento jurídico una constitución, prácticamente todos la tienen, y no protegen la libertad, sino se han hecho con un sentido totalitario, con un sentido dictatorial, se podrá llamar de la Constitución, pero no será una Constitución propiamente dicha. Karl Lowenstein, muchos años después, dirá que esos son disfraces de Constitución. Sentado esta idea elemental acerca del concepto, ¿dónde se origina el derecho constitucional? A diferencia de otras materias, de otras disciplinas, que tienen un origen difuso de pronto, el derecho constitucional tiene una suerte de partida de nacimiento, con fecha muy precisa. Bueno, allí ustedes están viendo, estos son es un facímil de lo que fue la redacción del documento original de la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Y efectivamente, esta es una época como para tomarla como inicio del derecho constitucional. La tomamos de esta manera porque, por varias razones. Primero, no cabe ninguna duda de que la Constitución de los Estados Unidos es la primera constitución federal que existe en el mundo. Podría discutirse si es la primera constitución en este sentido. Hablamos de un código con el nombre de constitución, hablamos de las llamadas constituciones escritas o codificadas. Algunos estados norteamericanos incluso tenían su constitución antes de que se sancionara la Constitución Federal de los Estados Unidos, el 17 de septiembre de 1787. Bueno, ahora, la Constitución de los Estados Unidos ha constituido un monumento desde el punto de vista constitucional comparable, creo que superior, a lo que constituyó en su momento la Carta Magna de los ingleses del año 1215. Y a partir de aquí se expande en el mundo una idea de hacer constituciones al estilo, ¿no es cierto?, de la Constitución de los Estados Unidos. Una buena prueba de ello, ustedes lo advertirán a lo largo del curso, es que nuestra Constitución es una suerte de réplica. Algunos llegaron a decir que era una copia de la Constitución de los Estados Unidos. O sea que dejamos esta fecha, este acontecimiento fundamentalmente, como un inicio formal de lo que llamamos derecho constitucional. Es de ese derecho constitucional de que hablaba
Joaquín B. González, el estudio de la Constitución. ¿Cuándo surge el estudio de la Constitución? Cuando hay constituciones. ¿Y cuando hay constituciones? Bueno, acá, inmediatamente después de la Constitución de los Estados Unidos vendrá la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, 1789, que es una suerte de primera constitución de Francia, y así sucesivamente. Pero ahora veamos también si existieron antecedentes anteriores. ¿Qué sucedió antes? Y sobre todo para que no pensemos que esto es una situación que arranca a partir simplemente de la Constitución de los Estados Unidos. La idea de organizar el Estado sobre bases más o menos orgánicas existió desde la más remota antigüedad. Pero claro, la Constitución en sí, como documento codificado, como documento escrito, surgió precisamente en esta época que recién referíamos. Y entre estos antecedentes vamos a citar tan solo algunos. Hay una obra de Aristóteles que se llama precisamente La Constitución de Atenas, y la historia la atribuye aproximadamente a 330 años de Cristo. 330 años de Cristo. Fíjense que nosotros estamos hablando de la Constitución norteamericana de 1787. ¿Acaso no analizaba la Constitución de Atenas? Claro. Hacemos las diferencias. Pero esta es una de las obras menos estudiadas probablemente de Aristóteles. Es la que más tarde, fue la que tardó más tiempo en ser reconstruida. Se juntaron una serie de papiros que aparecieron en distintos lugares del mundo y le hicieron compendiar esto con la denominación de la Constitución de Atenas por el título que tenía alguno de esos manuscritos. ¿De qué se trata? Fundamentalmente se hace referencia a la organización de Atenas, a la organización política, desde luego. Esto significa que en Atenas, bueno, ¿existía una constitución? No, no había una constitución, pero sí había instituciones, había órganos que ejercían el poder, y a eso se refiere Aristóteles. Por eso lo tomamos como un antecedente para saber que esta idea viene de muchísimo tiempo antes, pero la constitución no existía. Otro antecedente que rescatamos por su gran importancia es de este autor, nacido en Irlanda, William Branston, que enseñó lo que llamaríamos actualmente derecho constitucional. Lo era una especie de derecho público, pero muy emparentado con lo que denominamos derecho constitucional. ¿Quién era Branston? Bueno, era un académico y era un político muy destacado. Toda su carrera la hizo en Inglaterra. Fue profesor durante muchos años, fue el primer profesor de esta materia en la Universidad de Oxford, probablemente la más antigua del mundo. Se creó en el año 1096, esta universidad que tiene un enorme prestigio en materia internacional y que ha dado algo así como entre sus alumnos 30 premios Nobel. Bueno, Branston ejerció la docencia allí, en esa facultad, y con el tiempo compendió todas sus clases en un libro cuyo título ustedes tienen allí, Commentaries of the Law of England, de 1765, es decir, bastante antes que la Constitución norteamericana, obviamente. Estos serían algunos antecedentes así muy destacados que señalamos como para que ustedes tengan en cuenta que no es que nace de repente el derecho constitucional subrepticiamente, sino que hay toda una época de gestación en la idea esta de fundamentalmente
afirmar el principio de libertad del hombre, que es la esencia misma del derecho constitucional. Si ustedes me preguntan, además de estos comentarios que hemos hecho, a qué se refiere el derecho constitucional, yo les diría que vamos a hacer en todo este curso un continuo diálogo e indagación sobre el tema de la libertad. De allí surgirán una multitud de otros temas. Pero ¿quiénes fueron los primeros profesores de derecho constitucional en el mundo? Bueno, la historia refiere, primero hay una respuesta que se impone. Si convenimos que la primera constitución, en el sentido que nosotros conocemos al menos, es la Constitución de los Estados Unidos de 1787, estaría claro que los primeros profesores de Derecho Constitucional, las primeras cátedras de Derecho Constitucional, se crearon poco después de la sanción de la Constitución de los Estados Unidos. Y efectivamente, se sostiene que la primera cátedra que tiene, por lo menos que ha sido registrada en la historia, se dio en el norte de Italia, en la Universidad de Ferrara, y su profesor fue Giuseppe Compagnoli. Giuseppe Compagnoli era un hombre político también, además de un académico muy destacado. Ocupó durante varios años la cátedra ya de Derecho Constitucional con ese nombre en la Universidad de Ferrara. En esta ciudad del norte de Italia incluso existe una avenida de las principales que lleva el nombre de Giuseppe Compagnoli. Y otra cita vamos a hacer de otro muy destacado profesor de Derecho Constitucional que fue Pellegrino Rossi. Pellegrino Rossi también era italiano, había estudiado y fue profesor en la Universidad de Bolonia en España, también en el norte de Italia. Y bueno, fue un hombre que tuvo una gran vinculación con la Iglesia Católica, fue una suerte de primer ministro del Papa Pío IX en su momento. Luego estuvo en Suiza también, donde pretendió que se sancionara una constitución, hizo el proyecto, pero finalmente las autoridades suizas lo rechazaron. Y finalmente se estableció en Francia, donde vivió buena parte de su vida, y en Francia, en 1834, fue designado como primer profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de París. El pensamiento de Pellegrino Rossi fue conocido en nuestro país a la fecha de la sanción de la Constitución. Lo conocía muy bien Alberdi. Hay algunas disposiciones de la Constitución Nacional que denotan la influencia de Pellegrino Rossi. Yo diría que el artículo 5 referido a la intervención federal y el artículo 6 el artículo 5 referido a la garantía federal y el artículo 6 referido a la intervención federal son normas que evidentemente tienen origen en el pensamiento de Pellegrino Rossi. En este aspecto, convengamos que tal vez ellos han sido los primeros, ¿no es cierto? De allí en más, el estudio del derecho constitucional se expande por el mundo y hasta llegar a un momento como el actual en donde prácticamente en todas las facultades de derecho y también de otras asignaturas está presente esto del derecho constitucional como una materia fundamental. Y ahora vayamos a la relación que tiene el derecho constitucional con otras disciplinas. En ese sentido vamos a detenernos en dos relaciones por la importancia que tienen,
sin descartar que hay otras relaciones con otras ciencias, con otras disciplinas que son muy relevantes en el derecho constitucional. En este caso vamos a hacer una referencia al derecho constitucional y la ciencia política. Tenemos un concepto, al menos primero provisorio, de derecho constitucional, y bueno, y creo que tenemos, ustedes han estudiado derecho político, por lo tanto, creo que también tienen un concepto sobre la ciencia política, pero convengamos que también definir a la ciencia política es muy difícil, como también establecer su origen. Y en este sentido, la ciencia política ha ido mutando su objeto desde una visión inicial muy referida al Estado a una mucho más amplia referida al poder. Y allí se han sucedido una serie de definiciones que parecen tener poca relación entre sí. Están quienes opinan que la ciencia política estudia la cooperación social en una comunidad determinada, para otros es la distribución imperativa de los valores en la sociedad. Pero fundamentalmente hoy no se discute que el objeto central, o por lo menos un objeto muy relevante de la ciencia política, es el poder. En este sentido, ¿qué relación existe entre el derecho constitucional y la ciencia política? Yo diría que si ustedes han observado algo de lo que fuimos haciendo referencia, yo les dije que Joaquín B. González fue un destacado hombre político y también un académico y un escritor muy destacado. Hablamos de William Blackstone, fue profesor de Derecho Constitucional, pero también fue miembro de la Cámara de los Comunes inglesas durante mucho tiempo. Hablamos de los primeros profesores en la materia, y allí hicimos referencia a dos profesores que fueron destacados políticos también, con lo cual pareciera ser que hay una proximidad muy grande. Y efectivamente, nuestro país no escapa a este pensamiento, a esta tendencia. Si observamos la doctrina constitucional, yo separaría dos doctrinas, si se puede decir que las podemos separar. Una es aquella que sostiene que la ciencia política y el derecho constitucional constituyen una misma ciencia. Y en este sentido, quien ha afirmado esto muy enfáticamente en su momento fue el profesor Linares Quintana, a quien hacíamos referencia antes. Si bien Linares Quintana tituló su Tratado del Derecho Constitucional como Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, de ahí en más siempre sostuvo la existencia de una única ciencia que él llamaba política constitucional. Es decir, que la política y el derecho constitucional no podían escindirse en su estudio y debían ser, porque formaban parte de una ciencia. Hay otros antecedentes en el mismo sentido, una famosa lista tipo de la UNESCO allá por 1948, que estableció los temas que estudia la ciencia política y ahí apareció inmerso el derecho constitucional. Es decir, que en este caso se dice, bueno, hay una vinculación tan grande que, bueno, se pueden separar dos materias, pero realmente estamos estudiando la misma problemática. Otros autores, en cambio, vamos a señalar una definición como a manera de ejemplo. Germán Vidal Campos, otro de los autores que ha escrito mucho sobre derecho constitucional en nuestro país, y bien, ha sostenido que
la ciencia política y el derecho constitucional pueden tener autonomía académica, es decir, se pueden estudiar por separado, pero existe una gran similitud entre ellos y una relación muy estrecha. Fíjense, la diferencia sería esta, de que unos dicen es lo mismo, es todo lo mismo, forman parte de una misma ciencia. Y otros, los más distantes, dirán, no, se pueden estudiar separados, pero están muy vinculados entre sí. Allí está la diferencia. Continuamos con otra relación de este tipo que nos parece muy relevante. En ese sentido, también señalamos la relevancia que tiene el derecho constitucional en relación con la economía. ¿Cómo aparece esta relación? La vamos a comprender, creo que con bastante facilidad. Tenemos un concepto, primero, básico del derecho constitucional. La economía es aquella ciencia que se origina como consecuencia de que el hombre necesita satisfacer ciertas necesidades materiales de la vida. La necesidad de alimentos, la necesidad de vestido, la necesidad de tener un techo. Todo esto hace que para cumplir estas necesidades, para satisfacer estas necesidades, el hombre deba aprender bienes materiales que están en la naturaleza o que han sido hechos por otros hombres. A partir de aquí se va a originar el gran problema económico. Por un lado, es lo que nos pasa en la actualidad a todos, vamos a tener una pluralidad de objetivos, de finalidades. Y por el otro lado vamos a tener medios limitados. Nunca nos van a alcanzar los medios que disponemos para cumplir con todas nuestros proyectos, nuestras realizaciones, nuestros sueños. Siempre nos faltarán. Por lo tanto, bueno, ¿cómo se soluciona ese problema económico? Bueno, la teoría económica dice que empleando los medios de una manera racional, de manera de satisfacer la jerarquía de los fines. Bueno, es un enunciado teórico, claro está. Pero ¿y cómo interviene el derecho constitucional en esta materia? Muy relevante. Que el hombre tenga acceso a los bienes, a esos bienes materiales fundamentales que necesita para su propia existencia, en gran medida esa posibilidad va a depender del derecho constitucional. Si el derecho constitucional afirma la libertad y la dignidad del hombre, es claro que el hombre se va a encontrar en ese marco con una situación de ayuda, de contribución de las instituciones, de manera tal que pueda tener acceso a esos bienes. Y el otro tema fundamental, el hombre necesita, para satisfacer sus finalidades, esos bienes materiales, pero también necesita elegir. Es decir, puede tener ciertos bienes materiales, pero podría ser también que el Estado le distribuya una caja con alimentos y que sea lo único que esa persona dispone, que le dé acceso a través de grandes facilidades a una casa, a una vivienda, en el lugar que el Estado determine, y así sucesivamente. Pero claro, eso no es lo que busca desarrollar el derecho constitucional,
sino que el derecho constitucional se refiere al amparo y la dignidad de la libertad del hombre. Con lo cual, si el derecho constitucional asegura esas reglas, bueno, aquí se puede elegir, y cuando se puede elegir, educación mediante se puede elegir mejor, y cada uno puede cumplir la realización de esos objetivos de la mejor manera posible. Por eso destacamos la importancia que tiene esta relación del derecho constitucional con la economía. El otro aspecto que queríamos destacar en esta primera clase virtual es la referencia al método y a la técnica que se emplean en el derecho constitucional. Pero para eso vamos a ir a un capítulo anterior. Varias veces dijimos que es una ciencia. ¿Qué queremos decir con esto? Tal vez que todos recordemos en estudios anteriores, en el nivel medio, fundamentalmente, que hemos repetido eso a la pregunta ¿qué es una ciencia? Y bueno, es aquella que tiene un objeto y un método determinado para el conocimiento de ese objeto. ¿Es válida esta definición? Es un acercamiento, digamos, es una definición primera de la ciencia muy elemental. En el ámbito universitario tenemos que pretender un poquito más. Y en ese sentido vamos a ensayar un criterio que, por supuesto, no es absolutamente propio, sino que, bueno, ustedes verán si leen el libro más difundido de Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía, que, bueno, que esta definición tiene mucho de Bunge. Y acá hemos caracterizado la ciencia como un conjunto de conocimientos racionales, sistemáticos, exactos, comunicables y verificables. Un breve comentario de lo que aquí se dice. Cuando decimos que es un conjunto de conocimientos, decimos que no hay ciencia de un objeto, no hay ciencia de un solo dato. No podemos hacer ciencia de la corbata, no podemos hacer ciencia de un banco, ni de una lapicera. Siempre se refiere a un conjunto, a una temática que está vinculada entre sí, a una problemática, como decíamos al inicio. Esos conocimientos, según esta definición, deben ser racionales. Esto quiere decir que provienen de la razón humana. No se puede hacer una ciencia con imágenes, no se puede hacer una ciencia con dogmas. Ese conjunto de conocimientos racionales debe ser sistemático, es decir, que deben estar prolijamente ordenados. No se trata de tener un conjunto de conocimientos, una problemática determinada, ponerla en un borquet y volcarla al terreno científico. No, tiene que haber una sistematización, un orden en esos conocimientos. Toda ciencia pretende la exactitud, lo máximo posible. Algunas están muy próximas de esa precisión casi absoluta. Esto se da sobre todo en el ámbito de lo que se ha dado a llamar en los últimos tiempos, en una expresión todavía no muy académica, de ciencias duras. Es decir, aquellas ciencias que tienen por lo menos una pretensión más grande de exactitud, de precisión. Y otras, a diferencia de otras llamadas ciencias blandas, cuyas conclusiones tienden a la mayor precisión, pero siempre resultan de alguna manera algo imprecisas. Toda ciencia debe ser comunicable. Con esto desterramos que puedan existir ciencias ocultas, como algunas veces se ha afirmado.
La comunicabilidad es la esencia misma de la ciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si hacemos una investigación científica, lo que tenemos que hacer es comunicarla. Cómo estamos trabajando, los métodos, hacia dónde pretendemos llegar, hacerlo saber a la comunidad científica, fundamentalmente la que trata la misma temática, para que la misma lo analice y la critique, encuentre errores o aporte aspectos positivos que hacen al logro del objetivo. Consecuencia de esto es que toda ciencia debe ser verificable. No puede existir una ciencia que esconda los resultados. Hasta que esos resultados no sean verificados, bueno, no vamos a tenerlo como un conocimiento científico. Fíjense lo que está ocurriendo por estos días. El mundo se encuentra en la búsqueda de medicamentos e incluso de una vacuna para superar esta pandemia del COVID-19. Bueno, se sabe que en la Universidad de Oxford que mencionamos lleva a cabo uno de los proyectos para la vacuna. Hay varios más en Estados Unidos, en China, en Francia, en Israel, probablemente en otros países también. Y esos proyectos, bueno, se saben, se están comunicando. En su momento, cuando alguno de ellos adquiera la calidad de una verdad científica, bueno, se van a poner a disposición de la comunidad, en este caso médica internacional, o de las ciencias afines, para que se verifique la precisión de este hallazgo. Hasta tanto esto no suceda, bueno, no podemos hablar de una verdad científica. Estas ciencias las podemos agrupar por distintas categorías. Hay muchas clasificaciones de las ciencias, ustedes más o menos las han recorrido, las conocen seguramente. Yo me detendré en una bastante repetida, bastante tradicional, que nos va a servir para el objetivo fundamentalmente de ubicar a nuestra ciencia y de saber qué método y qué técnica vamos a aplicar. Entre estas ciencias vamos a distinguir dos grandes categorías. Una categoría son las ciencias formales o imaginarias y otra categoría son las ciencias materiales. Algunos autores las llaman reales también. Bueno, ¿en qué se diferencian unas de otras? Muy sencillo. En las ciencias formales o imaginarias, el dato de esas ciencias no está en la realidad, es una creación del intelecto humano. Fíjense que el objetivo central de las matemáticas está en el número, pero el número no está en la realidad. Es una extraordinaria invención del hombre que ha hecho progresar el universo, yo diría, pero si yo les dijera a ustedes que en la próxima clase traigan un 7, bueno, en principio quedarían por la duda, ¿qué quiere este profesor? Que estudiemos para un 7, que traigamos 7 libros, 7 programas. No, yo les voy a decir, quiero que ustedes vengan con un 7. No quiero saber nada de un objeto determinado. Van a decir, es imposible, no lo podemos encontrar eso, no está en la realidad, y efectivamente, no está en la realidad. En cambio, en las ciencias materiales, el objeto está específicamente en la realidad, con lo cual esto constituye una diferencia muy importante entre unas y otras.
Claro que dentro de las ciencias materiales podemos distinguir dos categorías principales: las ciencias naturales y las ciencias de la cultura. En el primer caso, las ciencias naturales, el objeto está en la realidad y es fácilmente aprehensible. Si en vez de una clase de derecho sería esta una clase de veterinaria, y yo les diría que para la próxima clase traigan un conejo, pues ustedes no tendrían dificultad. Bueno, tendrían la dificultad lógica de conseguir un conejo y traerlo. Lo hallaríamos perfectamente. En cambio, hay otras ciencias materiales que allí adoptamos una de las tantas denominaciones, ciencias de la cultura. También más atrás en la historia se llamó humanidades, que estudian la realidad. El objeto está en la realidad indiscutiblemente, pero no es tan fácilmente aprehensible como las ciencias naturales. Nos referimos, por ejemplo, a ciencias como la sociología, que estudia la sociedad. Y podemos decir que la sociedad no existe. Claro que existe en la realidad, pero no es tan fácilmente aprehensible como lo es un animal, como lo es una planta, por ejemplo. Y por el otro lado estaría, bueno, la psicología estudia la conducta humana. ¿Existe la conducta humana? Claro que existe la conducta humana, pero tampoco es tan fácilmente la vamos a encontrar y, y la vamos a poner en un microscopio. No, no podemos hacer esto. Y dentro de estas ciencias de la cultura, que se caracterizan por estudiar la realidad, por eso son ciencias materiales, pero que tienen un objeto que requiere de un esfuerzo del intelecto humano para ser aprendido, encontramos también a ciencias como la economía, como el derecho, por supuesto, y el derecho constitucional y la ciencia política. O sea que estaríamos en el marco de estas ciencias materiales, y dentro de las ciencias materiales, en las ciencias denominadas ciencias de la cultura. En nuestra ciudad observemos que existe una facultad de humanidades, bueno, que se estudia en humanidades fundamentalmente ciencias de la cultura. Claro que hay algunas ciencias de la cultura que han tenido desde el origen o la han adquirido después una importancia tal que la autoridad universitaria ha creído necesario que tengan su propia facultad, como constituye la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, como la Facultad de Ciencias Económicas, como la Facultad de Psicología, por ejemplo. Estas definiciones de ciencia, esta clasificación de ciencia, nos permite introducirnos muy brevemente en el tema del método. ¿Qué es el método? Aquí rescaté una definición que fundamentalmente tiende a ser fácilmente entendible, es con sentido pedagógico. Es algo así el método como el camino que utiliza el investigador para llegar a la verdad. Pero quería agregar alguna imagen a esta definición. Y se me ocurrió que una forma de tener presente esto era la de un laberinto. El laberinto es un camino muy complicado en donde tenemos que buscar una salida y ese camino suele ser muy difícil, muy complejo, muy irregular, muy imperfecto. Y efectivamente, el camino que utiliza el investigador es un camino repleto de dificultades. Como vemos, bueno, allí en la parte superior estaría el investigador que comienza a realizar su estudio
Y ustedes ven, a veces incluso hay regresiones, hay, hay que adelantarse, otras veces hay que volver sobre el camino y finalmente encontrar la verdad científica que se busca, que eso estaría allí al final del laberinto, ustedes la ven en la parte inferior. Esto, bueno, más o menos ejemplifica las dificultades que siempre tiene la aplicación del método científico. Es una tarea compleja, es una tarea difícil. Por ejemplo, en el caso que habíamos hecho referencia para referirnos a la actualidad de la actual pandemia, bueno, la búsqueda de vacunas. Bueno, están siguiendo todo este laberinto que probablemente llegue a una verdad, a un resultado positivo, pero claro, todavía es poco el tiempo y todavía no se ha logrado llegar, ¿no es cierto?, hasta allí. Esto de las ciencias y sus categorías y los métodos nos sirve para hacer una relación que nos va a ser muy importante para aplicarla a nuestra propia ciencia. Según la ciencia de que se trate, prevalecen determinados métodos. Vamos a lo más simple. En el caso de las ciencias formales, generalmente prevalece la deducción, el método deductivo. Es decir, se formula una premisa general a manera de ley y luego se tiende a demostrar que en los casos particulares se aplica esa norma, esa hipótesis. Caso típico es el teorema matemático, mejor dicho, el teorema geométrico, que todos los hemos tenido que resolver en algún momento de nuestra educación. ¿Qué hace el teorema geométrico? Primero, enuncia una hipótesis y luego se hacen muchas demostraciones tendientes a corroborar la hipótesis. Si son coherentes con ese enunciado, se dirá que ese teorema es una verdad desde el punto de vista de las ciencias formales. Cuando se dice en el teorema de Pitágoras, por ejemplo, que en un triángulo rectángulo el doble mejor dicho, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catéteros, se está indicando una verdad que hay que demostrarla. Hay muchísimos matemáticos que hicieron desarrollos de distintos tipos a ver si encontraban una excepción para demostrar que no era verdad. No se encontró esto. Todos llegaron al mismo criterio. Y entonces han dicho, bueno, esto es una verdad, es una verdad científica en el terreno de las ciencias formales. O sea, de lo general a lo particular. En cambio, en el ámbito de las ciencias materiales, en este ámbito de las ciencias materiales, nos vamos a encontrar con otra problemática. No podemos hacer hipótesis generales ni enunciar leyes si antes no conocemos la realidad, porque el objeto está precisamente en la realidad. Por lo tanto, acá vamos a seguir el camino inverso, generalmente. Ese camino inverso es el de la inducción. Quiere decir que vamos a empezar por lo particular, observando la realidad, estudiando la realidad, y luego vamos a llegar a la verdad que buscamos, a la verdad científica, obviamente. Algún ejemplo.
si, bueno, en otro momento hubo una epidemia muy importante que azotó a muchos países del mundo, especialmente a la Argentina, que fue la poliomielitis, que era una enfermedad infectocontagiosa que se caracterizaba por afectar el aparato neurológico y crear parálisis y, bueno, dificultades grandes en que la persona pudiera desplazarse. Bueno, y esta enfermedad afectó fundamentalmente a los niños. Es así que muchas veces se habla de poliomielitis infantil. La enfermedad está prácticamente erradicada ahora. ¿Quién la erradicó? La ciencia. Ahora, ¿por qué decimos que esa enfermedad afectó a los niños fundamentalmente y estamos diciendo que el COVID-19 afecta a otra franja etaria fundamentalmente o predominantemente, que es la de mayor edad? Porque se están haciendo todos los estudios pertinentes, porque la ciencia está siguiendo paso a paso, recoge información y puede dar estas afirmaciones. De lo contrario no sería posible. Se parte de la realidad, de la cuestión particular, y esto después va a permitir formular conclusiones en forma de normas, normas científicas me refiero, que permitirán, ¿no es cierto?, el tratamiento o posiblemente la eliminación en algún momento de la enfermedad, como ha sucedido con la anterior. Bueno, con la ciencia política también. Ustedes saben que la política como actividad es tan vieja como el hombre. Pero cuando la política se convierte en ciencia. Bueno, esto es muy opinable, pero algunos dicen que con el libro de Tocqueville, La democracia en América, en donde se empleó rigurosamente el tema inductivo, que partió del autor, un francés que fue a estudiar la democracia norteamericana incipiente, partió del método de las entrevistas, de lo particular, a ver cómo vivían ciertas personas ese nacimiento de la democracia en Estados Unidos. Y a partir de allí llegó a conclusiones generales. Destacamos en esto, y solo subrayo especialmente, que esto no quiere decir que no encontremos técnicas que pueden provenir del otro campo, es decir, que haya técnicas derivadas de la inducción en las ciencias formales o técnicas derivadas de la deducción en las ciencias materiales. Además, bueno, se ha buscado otras denominaciones para caracterizar más a cada uno de los métodos científicos, pero creo que este es el ABC que nos va a ayudar a comprender el resto del tema. Y nos resta también este concepto. ¿Qué son las técnicas? Bueno, las técnicas son las operaciones parciales que realiza el investigador en ese camino que es el método. Bueno, acá replicamos el laberinto anterior, el camino que utiliza el investigador para llegar a la verdad, ese camino tan complejo, tan difícil, y vamos a, bueno, cada uno de estos segmentos que vemos en el laberinto constituye la aplicación de una técnica. Generalmente en las ciencias materiales, como el objeto está en la realidad, se parte de una técnica que es la observación, se observa la realidad, se la analiza, y allí en más hay cientos, tal vez miles de técnicas que puede emplear el investigador para lograr el conocimiento de la verdad. Con este concepto nos quedamos y cerramos este primer video.